Saludos, buenas noches. Soy José Rivera Ortiz, estudiante de Southwestern Baptist Theological Seminary, en la clase de Apologética Cristiana con el profesor Armando Hernández. Vamos a estar hablando de racionalismo y la apologética. ¿Qué es el racionalismo? El racionalismo es una corriente filosófica que afirma que la razón humana es la fuente principal de conocimiento y verdad. Incluso dice que en algunos casos que es la única fuente válida y segura de conocimiento, que la mente posee ideas innatas que no son adquiridas por la experiencia, sino que el conocimiento verdadero debe partir de principios claros, evidentes y universales, que la vía más confiable para llegar a la verdad es el método deductivo y que la experiencia sensorial puede ser engañosa. Así que la certeza debe basarse principalmente o únicamente en la razón. Eh, ¿De dónde surge? Surge de Europa. ¿En cuándo? En el siglo XVII. ¿Y quién es la figura principal que más se destaca? El autor del discurso del método, el matemático, científico y filósofo René Descartes, quien dice que no se admite jamás cosa alguna como verdadera que no se conociese con evidencia de serlo. Todo lo cuestiona. Y en un sentido apologético, ¿cuál es la relevancia al cristianismo? Autores como apologetas como Norman Geisler advierten que el racionalismo puede convertirse en un problema porque subordina la revelación bíblica o la revelación espiritual, la revelación de Dios al juicio humano, porque el cristianismo enseña que la verdad proviene de Dios y no de la mente humana independiente. Así que, ¿qué interrogantes surgen a la perspectiva cristiana con esta filosofía del racionalismo? ¿Cómo influye el racionalismo en la apologética cristiana y qué desafíos y oportunidades presenta para la defensa de la fe en el contexto actual? ¿Debe ser la razón humana el juez supremo de la verdad? ¿Es posible aceptar la revelación divina solo si se pasa el filtro de la lógica? ¿Cuál es la relevancia actual? Actualmente estamos en una era de globalización y lamentablemente desinformación. La desinformación corre incluso más rápido que la información. Y el pensamiento racionalista está presente en redes sociales, en medios, y fomenta a a la duda sobre el cristianismo. Así que hay que estudiarlo. Estudiarlo permite equiparar a la iglesia para poder responder de manera bíblica y razonada. ¿Qué respuesta tiene la Biblia al racionalismo? Bueno, en Proverbios 3, del 5 al 6 dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. En Colosenses 2:8 dice, advertencia contra las filosofías que se apartan de Cristo. En Isaías 55, el 8 al 9, dice que los pensamientos de Dios son más altos que los pensamientos del hombre. ¿Cuál es la respuesta apologética bíblica? Que la razón es un don de Dios, pero debe someterse a la revelación. La Biblia corrige el pensamiento humano. Principios teológicos atacados con el racionalismo, la autoridad suprema de la escritura, la suficiencia de la revelación, claro, porque la subordina a la razón y la dependencia del Espíritu Santo, asimismo, para el conocimiento de la verdad. ¿Qué principios teológicos responden al racionalismo? Pues el principio de la sola escritura, que establece que la Biblia es la autoridad final y suficiente sobre cualquier controversia. La doctrina de la revelación, Dios se da a conocer de manera sobrenatural por revelación especial y natural, y tiene que revelarse Dios. Y ahí no hay manera de que una persona pueda explicar racionalmente, o una persona pueda, un autodidacta pueda racionalmente comprender y entender. Necesita la revelación. La iluminación del Espíritu Santo, que dice en Efesios, que
entendimiento permanece entenebrecido sin la obra del Espíritu Santo. Ok. El racionamiento visto teológicamente, el racionamiento, como mencioné, reduce o niega la necesidad de la revelación sobrenatural, elevando la razón afectada por los efectos no éticos del pecado, pero como quiera, pues, ante la mente racionalista se eleva la razón como juez de la verdad. ¿Cuál es la posición doctrinal correcta del cristianismo? Pues la palabra de Cristo es locura, dice Primera Colosenses, pero para los salvos es poder. Esto implica que la verdad del Evangelio no puede ser comprendida por la razón, sino depende de la transformación y de la revelación de Dios. Ese es el análisis teológico. Perspectiva apologética. El apologeta Norman Geisler dice que tiene su valor el racionalismo. Reconoce que el racionalismo ha aportado claridad, lógica y un marco ordenado para estructurar argumentos. Dice que la razón es un instrumento válido en la apologética, especialmente en la metodología evidencialista, pero no es la fuente suprema de la verdad. Y hace la advertencia de cuando se absolutiza, se corre el riesgo de subordinar la revelación divina al juicio humano. Dice Geisler que la razón puede mostrarnos que Dios existe y que la Biblia es confiable, pero no puede por sí sola producir la fe salvadora. Para eso es necesaria la obra del Espíritu Santo en el corazón del hombre. ¿Cuál es la crítica central? Que el racionalismo presupone que la razón humana por sí sola puede llegar a todas las verdades, incluso las espirituales. Geisler señala que esto ignora la doctrina bíblica de la caída de los efectos no éticos del pecado, que oscurece la mente y limita la capacidad de comprender lo divino sin la intervención de la revelación de Dios. En su enfoque metodológico, en el método clásico, Geisler utiliza algo de racionalismo, utiliza la razón como punto de partida, pero utiliza la evidencia histórica y obviamente la autoridad de la revelación. Y con el enfoque cristocéntrico, como debe ser el enfoque apologético. ¿Cuál es la respuesta apologética negativa? Desmontar la pretensión de autosuficiencia de la razón. Y la positiva, integrar la razón como evidencia y revelación para presentar un marco completo del cristianismo. En América Latina, especialmente en Puerto Rico, donde yo soy, manifestaciones de racionalismo, pues lamentablemente, pues sí existen manifestaciones del racionalismo. Hay una crítica a la fe desde el ateísmo o secularismo, ya sea académico, los artistas. Hay una idolatría cultural a través de los artistas y los ídolos que hay en Puerto Rico, seculares, que incluso se están metiendo poco a poco en distintos géneros. Figuras como un artista que se llama Calle 13, otro que se llama Bad Bunny, están llegando a todos los públicos, a, a todos los géneros musicales. Están llegando al merengue, a la salsa, a los patriotas, pero detrás de todo eso están metiendo ideas de racionalismo para cuestionar con otros fundamentos y, y una desinformación que está creciendo, que es preocupante en mi isla de Puerto Rico. Hay desinformación en redes sociales que ridiculiza la Biblia y están utilizando esos influencers que están súper confundidos, que un día se visten de una manera, otro día se disfrazan de figuras satánicas abiertamente y los están utilizando como referentes morales. Y en Puerto Rico tenemos un problema, que hay una proliferación de muchas iglesias y eso es un buen problema, ¿verdad? Que muchas iglesias hay. El problema es que son muchas iglesias independientes sin un sistema educativo o teológico. Y entonces, sin fundamentos teológicos, fundamentos apologéticos, muchas personas cristianas no tienen respuesta ante esos ataques racionalistas. ¿Cómo
¿Cómo debe responder? ¿Qué al racionalismo en Puerto Rico? Entiendo que se debe en todas esas iglesias, que hay muchísimas, hay muchas personas que van fielmente los miércoles, los domingos. Se debe enseñar, debe haber un sistema, un catecismo, un sistema sistemático de la Biblia, formación en apologética para los líderes, para los miembros, para que puedan discernir, puedan buscar el punto de partida y puedan saber cómo responder. ¿Cuál es el objetivo? Que la congregación pueda defender la fe sin miedo y con argumentos sólidos. Propuestas prácticas para enfrentar el racionalismo en la isla. Crear redes de cooperación. Considero que se pueden crear redes de cooperación entre iglesias, entre distintos pastores, dejando a un lado las diferencias y concentrarse en lo que los une para impartir educación teológica unificada, establecer talleres de apologética en contextos de distintas iglesias. Tiene que haber integración, promover el pensamiento crítico aparte a lo bíblico para poder evaluar toda la información y tener una respuesta correcta. Conclusión. El racionalismo ofrece herramientas útiles para la argumentación, pero es peligroso cuando se convierte en juez de la verdad, poniendo la razón por encima de la verdad espiritual. La fe cristiana no es irracional, la razón debe estar subordinada a la palabra de Dios y mucho más a la revelación de Dios. Como referencia bibliográfica están los siguientes documentos: Geisler, Justo González, Nash, Sproul y el discurso del método de René Descartes. Como anexos, aquí hay una noticia que dice que Puerto Rico es considerado uno de los países con más densidad de iglesias por milla cuadrada. Buenas noches, muchas gracias.